Bueno, mis amados, hoy vamos a hablar de una palabra que el Señor me entregó, que sale en Primera de Samuel 15, que esa es una de las batallas en la que el cristiano tiene que luchar. Vamos a ver un espíritu que muchas veces ataca a los cristianos. Estuvimos viendo en la intercesión que lamentablemente a veces hay idolatría en el corazón del hombre y eso impide que podamos recibir todas las bendiciones que Dios quiere para nuestras vidas. Y vamos a ver acá un tipo de idolatría y lo vamos a ver en un rey que se llama Saúl. Vamos a ver en 1 Samuel 15. Acá dice la palabra, 1 Samuel 15 dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. ¿Cuál fue la primera orden? Atento, ¿cierto? Ya. Acá después dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. ¿Cuál es la orden? Destruir todo lo que tiene. Es decir, la orden es enfática de parte del Señor. No te apiedes de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vaca. O sea, es como todo. Bueno, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Después dice: y dijo Saúl a los ceneos. Ceneos era una tribu, ¿cierto?, que también ayudó a Saúl. Idos apartados y salid entre los de Amalec, porque era la orden solamente a los amalecitas, para que no destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. O sea, la orden era enfática solamente a los de Amalec, porque no mostraron misericordia, ya. Después dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Tomó el principado, lo dejó vivo, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, a los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ante los ojos de él, lo vil y lo despreciable, ¿ya? Ante los ojos de Saúl. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Qué es lo que siente Dios cuando uno desobedece? Pesar. Dios, ¿qué siente? Pesar. Y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Clamó a Jehová misericordia, incluso hasta Samuel estaba triste. ¿Por qué? Por la desobediencia del ungido. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento. ¿Qué se levantó Saúl? Un monumento. ¿Y qué es lo que es eso? ¿Idolatría a quién? A él mismo. Egolatría, ¿ya? Miren aquí lo que se está presentando. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Ante sus ojos Saúl, ¿qué es lo que había dicho? Yo cumplí. No, pero si yo obedezco a Dios, yo soy obediente. ¿Qué es lo que había en él? Un autoengaño. Entonces empecemos a notar ahora los demonios. Egolatría, falta de, como dice acá, soberbia, desobediencia, espíritu de engaño, autoengaño. Porque él dijo: pero si yo cumplí la palabra de Jehová. Y Samuel dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Estaban ahí, ¿cierto? Y ahí es Saúl como escóndola.
Él cree que le está mintiendo al Samuel. A Dios no le podemos mentir, hermanos. Y Saúl respondió, de Amalec los has traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. O sea, no, si dejamos lo mejorcito para sacrificio para el Señor. No, es que Señor, es que lo estoy haciendo para ti. Pero ¿será para Dios realmente? Entonces ahí nosotros podemos analizar y darnos cuenta, amados, qué es lo que realmente está en nuestro corazón, porque lo que más tenemos que escudriñar ahora es nuestro corazón. Porque acá el Señor lo que me mostraba que lo que estábamos viendo de la idolatría es porque a veces en nosotros, somos nosotros los que estamos ahí en el altar. Y no es Dios como le pasó acá a Saúl. Y dijo Samuel, el 17, aunque eras pequeño en tus propios ojos, porque a lo mejor nosotros llegamos al Señor que no nos sentíamos viles, menospreciados, ¿cierto? ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Y seguía porfiando el Saúl. Pero sí he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. O sea, Saúl estaba tan terco, tan obstinado, pero si yo lo hice, destruí, hice lo que Dios me dijo. Y se quedan en su posición, amados. ¿Se da cuenta del espíritu que estaba operando en Saúl? Es que es como yo digo, no, es que a mí el pastor, no está mal el pastor, no, es que el pastor nada que ver lo que me está diciendo, no, es que a veces los hermanos nos corrigen o los hermanos dicen, no, nada que ver lo que dice el hermano. Testarudez, hermanos. Y acá después dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a la amalecita. Entonces, más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Después le echó la culpa al pueblo, más el pueblo tomó a las ovejitas y todo eso. ¿Se da cuenta cómo Saúl se trataba de justificar? Nunca él dijo, sí, tiene razón, yo pequé, tráigame una espada y lo vamos a matar. ¿Me entiende? Porque todos Dios nos da una oportunidad para arrepentirnos, para cambiar. Pero había algo en Saúl que le impedía arrepentirse. Y acá dijo, y Samuel dijo, en el versículo 22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Qué es lo que es entonces? ¿Se acuerdan que vimos la intercesión que había en espíritu de idolatría? ¿Que había idolatría? La obstinación. Cuando yo como se dice, me monto en mi macho, como dice, yo me pongo es como yo digo. Y a veces no escuchamos el consejo primero de la palabra. Porque nuestro referente es esto, la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro manual de vida. Y muchas veces el Señor quizá nos aconseja y nos dice en la palabra, mujeres, amen a vuestros maridos. O padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ámense los unos a los otros. Ama a tu enemigo, pero no, pero ¿por qué? ¿Por qué yo voy a tener que hacer caso? ¿Por qué yo voy a tener que negarme siempre? Y se da cuenta de que a veces opera un espíritu en nosotros de obstinación. Bueno, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención, como decíamos ahí. Después en el versículo 24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo. O sea, más encima le echa la culpa al pueblo, porque temía al pueblo. Hay gente, cuando yo escuchaba personas, no, es que me da miedo, me da terror decir y hablar con este hermano. Y porque a veces yo a veces voy, converso con hermanos y de repente empiezan a hablar mal de otro hermano, un ejemplo. Y le digo, pero hermano, ¿por qué usted no se lo dice directamente al hermano? Es que me da miedo, me da temor decirle las cosas. Es que está mal, está pecando. Porque dice la palabra, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él. ¿Cierto? Y si no te escucha, toma 2, 3 testigos. Y si no te escucha, bueno,
a la iglesia. Y si no te escucha, tenle por gentil o publicano. Entonces se prefiere caer en la murmuración que hablar la verdad. ¿Se da cuenta, no? Entonces, acá Saúl dice, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temía al pueblo. O sea, ¿qué es lo que más sabía? Si hacemos una lista de todo lo que hay que ministrar. El temor. El temor. El temor que me espantaba, me sobrevino. Entonces hay una raíz en nosotros que es el temor, hermano, que nos impide evangelizar, que nos impide ir y predicar el evangelio, que nos impide ir y orar o quizás hacer cosas para Dios por el temor al ridículo, temor a ser rechazado. ¿Qué es lo que tenemos que analizarnos? Porque esto amado, la palabra de Dios para analizarnos y para poder, la palabra es el espejo que nos, poder vernos. Y en aquellas áreas que estamos deficientes y estamos mal, decirle, Señor, ayúdame, perdóname. Espíritu Santo, redarguye mi corazón y ved, sella en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Después acá dice, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y consentí a la voz del pueblo. O sea, ¿qué es más importante? ¿Que usted escuche la voz del hombre o la voz de Dios? ¿Es la voz de Dios? Y a veces por temor al hombre nos callamos, no somos valientes, no obedecemos la palabra. Y creo que esa es la idolatría que el Señor nos estuvo hablando en la intercesión. Porque yo le empecé a pedir a Dios que me diera palabra y el Señor me dio estos versículos. Y empecé a analizarlo y el Señor me empezó a hablar que nosotros tenemos que sacar esos ídolos. El monumento que se hizo Saúl, yo creo que somos nosotros mismos. Ahora, el Señor le dijo a Saúl que él iba a tener guerra contra Amalec. Y eso se lo dijo a Moisés años atrás, que iba a tener guerra contra Amalec de generación en generación. ¿Cierto? Entonces, ¿qué representa Amalec? Amalec fue, usted sabe que el Señor le dio una orden a Moisés. Ve y anda a la tierra prometida. La bendición, la prosperidad, la unción, la gracia, la promesa, la salvación para tu casa, para tus hijos, ¿cierto? La tierra prometida. Pero se lo puso en el camino Amalec. Y Amalec no tuvo misericordia. Amalec se puso en el camino y no les dio el agua. Entonces, ¿qué es lo que representa Amalec? El estorbo para conseguir los propósitos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que es Amalec? Me impide poder yo seguir los propósitos de Dios. Amalec representa las debilidades, los fracasos, el desánimo, exactamente. ¿Y qué es lo que más nos ha afectado hoy en día a la iglesia? Lo que yo por lo menos generalmente veo, el desánimo. Entonces, ¿qué es lo que se está poniendo en el camino? Es Amalec, ¿cierto? Ahora Moisés, el Señor le dijo, sube a un monte y que Aarón y Ur te levanten las manos para hacer guerra contra Amalec. Entonces, ¿qué es lo que nos da la victoria, amado? ¿Qué significa levanten vuestras manos? ¿Qué significa la Biblia? Es que yo declaro la victoria. Dice, levantad esas manos paralizadas y que lo cojo se sane y que siga el camino. Y después empieza a hablar que no sea que ningún corazón malo de incredulidad los aparte. O sea, aquí estamos hablando de la incredulidad. Entonces, ¿qué los lleva al desánimo? O sea, ¿por qué viene el desánimo? Por la incredulidad. Porque veo que está todo mal, pues ya veo que esto no avanza, hoy los hermanos mejor no vinieron el domingo. El desánimo, hermanos. Y eso tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que levantarnos en victoria y creer la palabra. Creer en sus promesas. Saber que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Orar por los hermanos que a veces caen, porque yo lo que más veo en la iglesia, de repente un hermano cae y lo siguen pateando. Cuando de repente hay que levantarlo al hermano. Dale oportunidades. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Jesús murió en la cruz por ti. Ahora, los que son rebeldes, tercos, obstinados, aunque uno les hable, de repente no entienden. Entonces, yo lo que he aplicado es seguirlos amando. Pero con verdad. Porque dice, con misericordia y verdad, se corrige el pecado. Nosotros por muchos años tuvimos, en realidad tuvimos mucha paciencia con un pastor, nuestro primer pastor, esperando que cambiara. Pero ya llegaba como se dice, el Señor mismo ya decía ya, porque ya si tú sabes que la persona no va a cambiar, ya tú tienes que tomar una decisión. Y nosotros tuvimos que tomarla. Dolorosa, sí, muy dolorosa,
pero era o Dios o el pastor. Y obviamente no íbamos a quedar con Dios, porque tenemos que seguir el propósito de Dios, porque como este pastor no quiso arrepentirse de sus pecados, no pidió perdón a la iglesia como se debe, no se sometió a las instrucciones que le había dado el apóstol, entonces ¿qué tuvimos que hacer nosotros? Como él no se sujetó, bueno, lo siento mucho, pastor, lo queremos mucho, vamos a ir orando por usted, pero no podemos seguir bajo su cobertura, porque estaba en pecado. Entonces a veces tenemos que tomar decisiones drásticas. Entonces acá la decisión drástica de Saúl mata todo, ¿cierto? Y nosotros tenemos que acabar con esas cosas de pecado en nosotros, amados. Sacar fuera el temor, la cobardía, el miedo, la incredulidad, porque hermanos, nos estamos jugando la vida eterna. Y yo ya no puedo jugar a ser cristiano, tengo que yo ahora aferrarme a la palabra, creer a su palabra, vivir su palabra. Esto hay que vivirlo, esto se vive, no tan solo se lee, se vive. Y hay que obedecer lo que está escrito, porque a Dios le complace más obedecer que los sacrificios. Y prestar atención más que la grosura de los carneros. A Dios le agrada cuando le obedezco. Y mire, amado, yo sé que a veces la vida cristiana se torna estrecha, muy estrecha, pero a Dios le agrada cuando uno obedece. Y una de las primeras obediencias que le da a un cristiano, bautízate, ¿cierto? Y todos nos bautizamos, arrepiéntete de tus pecados. Después la otra orden que el Señor nos da, hacer testimonio a tu familia, predicar no tan solo con esto, con testimonio de vida. Y qué terrible que la gente a veces nos diga, uy, eso que es cristiana y mira con la cara que anda, mira cómo se comporta, mira cómo responde. Qué vergüenza, amado, estamos enfrentando a Cristo por nuestras actitudes, porque andamos enojados, andamos irascibles. Entonces, amado, nosotros ya tenemos que tomar una decisión, porque Dios nos va a liberar, pero yo tengo que arrepentirme de mis pecados. Usted sabe por qué en los Jueces nos empieza a hablar la palabra que cuando el pueblo de Dios abandonaba a Jehová, el Señor le enviaba a Sísara, le enviaba a los enemigos para que se volvieran. Y esos problemas que a veces tenemos en la área económica, los problemas que tenemos en el matrimonio, los problemas que tenemos con los hijos, es para que nos volvamos a Dios y lo busquemos. Porque estamos en un centro de entrenamiento acá en la tierra, hermanos. Este es mi lugar de entrenamiento. Yo tengo que aprender a derrotar a mis enemigos, a todos los que me hacen la guerra, a todos aquellos que quieren destruirme. Satanás viene a matar, robar y destruir. Jesucristo vino a darme vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué tengo que reprender yo? Amalek, todo lo que me frene de los propósitos de Dios, tengo que exterminarlo por completo. Y eso está refiriendo ¿cómo se llama? Actitudes mentales, porque Amalek está acá a veces en la mente. Es que no puedo, es que no voy a poder conseguir un trabajo, es que yo voy a seguir siendo siempre pobre, es que no, hermano, tenemos que romper esas estructuras mentales y cancelarla, porque usted, Dios lo quiere pobre o lo quiere rico, próspero. Yo no digo que sea abundante en rico, pero que no le falte. ¿Me entiende, amado? O lo quiere enfermo, lo quiere sano. Nos quiere sano. Y a veces nosotros nos enfermamos porque nos desviamos los propósitos de Dios. Vivimos estresados, angustiados, comemos mal, no nos cuidamos, somos flojos. Entonces, amados, nosotros ya tenemos que tomar una decisión, aunque sea difícil. Hoy cuando fuimos a hacer gimnasia con Carolina, el Señor me hablaba y me decía, porque a mí me dolía hacer la abdominal, estaba así haciendo abdominal, así, y mi instructor, como es colega mío, me decía, vamos, usted puede, si usted puede, me daba ánimo, pero en realidad los músculos me dolían. Entonces lo mismo pasa con nuestra carne. El ejercitarnos para la vida eterna nos va a doler, pero es para un bien. Porque te va a doler al principio, pero después vas a tener las piernas duritas, como se dice, vas a tener energía, porque durante todo el día tuve energía. No andaba así cansada, agotada, ni echada, ¿sí me entiendes? Tuve energía, porque si tu cuerpo fue creado para hacer ejercicio, tu cuerpo fue creado para moverte. Por eso Dios te dio manos, te dio pies. Antiguamente Jesucristo caminaba largas distancias. Él trabajaba en la carpintería, imagínense. Hacía esfuerzo con sus manos, caminaba, o sea, él tenía músculo, no era un hombre gordo, ¿me entiendes? O sea, y se comía sano. Pero hoy en día dice,
Guardaos que en los postreros tiempos sus corazones no se carguen de glotonería y de los afanes de esta vida. Porque lo que más nos enferma son los afanes. Entonces, amado, algo que aprendí en la vida cristiana es que nos gocemos. No se angustien, ni se por nada estéis angustiados ni afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracia. Entonces, el día de la intercesión dije, gracias Señor por la iglesia. Esta iglesia heredó del reino porque es una iglesia llena del Espíritu Santo. Gracias porque esta iglesia va a evangelizar a toda Antofagasta, Señor. Gracias, Señor, porque son hombres y mujeres que te aman, Señor. Yo empiezo a dar gracias de lo que Dios va a hacer. Gracias, Señor, porque son hombres y mujeres libres. Gracias, Señor, por mi hijo que es un profeta de las naciones. Gracias, Señor. Son peticiones con acción de gracia. Entonces, amado, tenemos que ya ver las cosas que no son como si fuesen. Esa es la victoria en Cristo Jesús. Entonces, de algo tenemos que arrepentirnos, es de haber tolerado a Amalek. ¿Cuánto hemos tolerado a Amalek? ¿Cierto? Que nos roba los propósitos de Dios. Y el problema es que no tenemos las manos alzadas, se nos cansan las manos. Cuando usted esté cansada las manos, usted llame, no, pastora, necesito oración por esto. Ayúdeme, hermano, a orar por esto. La hermana Eva a mí me gusta porque la hermana Eva me llama al tiro. Me dice, pastora, ayúdeme a orar, me van a hacer un examen. Ya, amén, oramos, ¿entiendes? O cualquier situación, hermano, a veces necesitamos oración. Yo ahora tengo una hermana Maricel que ella también me ministra a mí, ora por mí. Entonces necesitamos la oración unos por otros. Tengo una hermana en Copiapó que oró por mí también. Los hermanos de Santiago que también me ungieron, oraron por mí. Yo necesito también que oren por mí. Ninguno es acá autosuficiente. Todos nos necesitamos. Que nos levanten las manos muchas veces. Entonces necesitamos, amado, reprender a Amalek. Amén. Yo le voy a invitar a hacer una oración y luego vamos a hacer una oración de renuncia. Amén. Va a repetir conmigo. Amado Padre, que estás en el cielo, nos acercamos a ti a pedirte perdón por desobedecer tu palabra, por no prestar atención a tus consejos. Perdónanos, Señor, por airarnos, por ser incrédulos. Perdónanos, Señor, por no hacer guerra contra Amalek y destruirlo por completo. Perdónanos, Señor, por no luchar, por cansarnos. Señor, te pedimos que nos laves con tu sangre. Gracias, Señor, porque hay perdón de pecados a través de tu sangre. Ven a darnos nuevas fuerzas. Señor, llénanos de tu presencia y ayúdanos a luchar y a perseverar en tu palabra, escuchando la voz de tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, me acerco a ti a pedirte perdón por todas las veces que te he contristado, que te he entristecido, que te he apagado con mis carnalidades. Perdónanos, Señor, por haber proveído para los deseos de la carne. Perdónanos, Señor. Lávanos con tu sangre, Jesús. Y con esta oración renunciamos a toda influencia de espíritus malos que han querido robarnos la fuerza, a todo espíritu de Amalek, a todo espíritu de desánimo, a todo espíritu de incredulidad. Lo echamos fuera ahora mismo de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Yo oro por ti ahora. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte de una manera muy especial
por todos aquellos que han recibido tu palabra, que han escuchado tu palabra, Señor, que ha venido un entendimiento de tu palabra. Que vengan ángeles ahora, fieles a Jesucristo, poderosos, guerreros, fuertes, valientes. Que vayan, Señor, liberen a tu iglesia, a tu pueblo, aquellos que realmente te aman, aquellos que realmente te buscan, aquellos que realmente están hartos y cansados de la rebelión, de la religiosidad, Señor. Te pido, Padre, que tú envíes ángeles a liberarlos, Señor. Ven a romper esas cadenas, Señor, porque dice tu palabra, Señor, que tú nos has dado potestad de hollar serpiente y escorpión y sobre toda fuerza del enemigo, y que nada nos dañará, Señor. Tu palabra dice que tú anulaste el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojaste a los principados y a las potestades. Señor, ven y limpia y purifícanos, Señor. Ven a romper cadenas en este instante, Señor, sobre todos aquellos que han escuchado tu voz. Señor bendito, porque tú eres un Dios que restaura, porque las misericordias tuyas se renuevan día a día, Señor. En el nombre de Jesús, recibe liberación, recibe sanidad, recibe restauración por medio de la sangre del Cordero, que habla mejor que la de Abel. En el nombre de Jesús, amén.